Introducción. Hay momentos en la vida en que el silencio se vuelve más poderoso que las palabras. No el silencio del vacío, ni el silencio del abandono, sino el silencio que pesa, una verdad tácita que flota en el aire. Pensó que la perseguirías para siempre, siempre presente en su sombra, siempre acercándote, recordándole lo que una vez dio por sentado. Pero lo que no esperaba era la fuerza de tu quietud, el tranquilo retraimiento que convirtió su certeza en inquietud. Los estoicos nos recordaban a menudo que el control no reside en perseguir lo que escapa a nuestro control, sino en gobernarnos a nosotros mismos. Retroceder cuando el impulso es avanzar. Eso es disciplina. Permitir que el silencio hable en lugar de las palabras, eso es sabiduría, y en este silencio algo sutil sucede. El ruido de su mundo se aquieta y ella se queda sola con sus propios pensamientos. Donde antes se sentía segura con tu atención, ahora empieza a sentir su ausencia. El silencio tiene una forma de introspeccionar, invita a la reflexión, desestabiliza las suposiciones y desafía las ilusiones de control. Empieza a preguntarse por qué ya no te acercas, por qué tu presencia se ha diluido en la distancia. En esa pregunta surge el anhelo, no porque lo hayas forzado, sino porque el silencio creó el espacio para que emergiera. Esta historia no se trata de juegos ni de venganza. Se trata de comprender la naturaleza de la fuerza para alejarse, la fuerza para permanecer inmóvil cuando cada emoción te impulsa a hablar. A veces, el mayor impacto no se logra atormentando a alguien con palabras, sino dejándolo con el silencio que lo hace atormentarse a sí mismo. 1. El poder silencioso de la ausencia. Hay una especie de presencia que solo se siente cuando desaparece. La ausencia tiene su propia forma de hablar, a menudo con más claridad que las palabras o acciones constantes. Rara vez percibimos el ritmo de la compañía cotidiana, el flujo constante de mensajes, los pequeños gestos, la simple certeza de que alguien está ahí hasta que el ritmo se detiene. Lo que antes se daba por sentado, de repente se hace visible al desaparecer. Los estoicos nos enseñaron que el mundo está en constante cambio y que nada de lo que poseemos es completamente nuestro. Aceptar esta verdad no es frialdad, sino armonía con la naturaleza. Al dar un paso atrás y permitir que la ausencia ocupe su lugar, no castigas al otro ni intentas controlarlo. Simplemente te alineas con lo que está a tu alcance. Eliges el silencio, la quietud, y confías en que lo que debe permanecer, permanecerá. Imagina a un amigo que alguna vez esperaba que siempre respondieras al instante, que siempre aparecieras cuando lo llamaras. El patrón era tan constante que tu presencia se volvió invisible para él. Pero cuando te alejaste, cuando ya no te apresuraste a llenar cada espacio, algo cambió. El espacio de silencio que dejaste atrás tenía su propio significado. No era ira, no era retraimiento por amargura, era simplemente la disciplina de dejar que las cosas sean como son, sin forzarlas. Esta ausencia enseña resiliencia, a ti al practicar el desapego de lo que no puedes controlar, y a ellos al revelar el peso de lo que una vez pasaron por alto. En esa quietud, ambas partes recuerdan el valor de la presencia, la fragilidad del deseo y la libertad que surge al no aferrarse demasiado. El poder silencioso de la ausencia no se trata de pérdida, se trata de perspectiva. Nos muestra con delicadeza que la tranquilidad a menudo llega no aferrándose, sino mediante la serena fuerza de soltar. 2. Cuando las palabras ya no sirven, llega un punto en que las palabras pierden su peso. Al principio pueden tener significado, disculpas, explicaciones, promesas, pero cuando se dicen con demasiada frecuencia o se reciben con indiferencia, las palabras empiezan a desvanecerse en ruido. Los estoicos nos recuerdan que el habla solo es tan valiosa como la verdad que la sustenta.
Si las palabras se repiten sin acción o si caen en oídos reticentes a escuchar, entonces el silencio se convierte en el camino más sabio. Es natural querer explicarnos, aclarar, persuadir. Sin embargo, gran parte de esto proviene del deseo. El deseo de ser comprendido, el deseo de ser visto de cierta manera, el deseo de recuperar lo que se siente perdido. El deseo, sin embargo, a menudo perturba la mente, nos aleja de la tranquilidad y nos lleva a una necesidad incesante de respuesta. La disciplina significa saber cuándo detenerse, cuándo liberar el impulso de seguir hablando y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo que las palabras no pueden. Piensa en las veces que escribiste mensajes largos, eligiendo cuidadosamente cada palabra, con la esperanza de que llegaran al corazón. Quizás al principio lo hicieron, pero con el tiempo el efecto se atenuó. Lo que antes parecía significativo empezó a sonar predecible. El esfuerzo que dedicabas a las palabras ya no tenía la fuerza que pretendías. Es entonces cuando el silencio se convierte en una expresión más auténtica, no como castigo, sino como aceptación. Aceptar que no puedes controlar cómo alguien te escucha y que a veces la mayor claridad surge cuando no se dice nada. En el silencio hay resiliencia. Te alejas del ciclo interminable de intentar explicar o demostrar. En cambio, eliges la armonía de la quietud, confiando en que la verdad no necesita repetición, y en esa elección te liberas del peso de la persuasión. Cuando las palabras ya no sirven, el silencio sí. Se convierte en la disciplina de la moderación, el maestro sereno de la paciencia y el recordatorio sereno de que la virtud no reside en cuánto hablamos, sino en cuán profundamente vivimos en la verdad. 3. Su expectativa de tu regreso. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia, empieza a esperarla como si fuera algo garantizado. Esta expectativa no nace de la malicia, sino de la costumbre. La mente se acostumbra a lo familiar y asume silenciosamente que lo que siempre estuvo ahí seguirá ahí. En cuestiones de amor y apego, esta expectativa puede parecer natural, pero también puede ocultar la verdad más profunda de que nada es realmente nuestro para siempre. Los estoicos nos recordaban a menudo que el deseo y la expectativa son cimientos frágiles. Dependen de factores que escapan a nuestro control, las decisiones de la otra persona, su atención, su afecto. Construir la paz sobre un terreno tan inestable es invitar a la decepción. Cuando ella espera tu regreso, revela más sobre su confianza que sobre tu valor. Muestra la facilidad con la que los seres humanos confunden la presencia constante con la permanencia. Aquí, el desapego no significa frialdad, significa claridad. Reconoces que sus expectativas le pertenecen a ella, no a ti. No estás obligado a cumplir la imagen que ella lleva en su mente. Al dar un paso atrás, practicas la disciplina de permitir que la vida se desarrolle sin forzarte a asumir roles que ya no contribuyen a la armonía. En este espacio, sus expectativas se ven desafiadas discretamente. Se enfrenta a la ausencia de lo que daba por sentado. Y para ti, existe la libertad de darte cuenta de que no te define la anticipación de nadie. Te define tu capacidad para gobernarte a ti mismo, tu firmeza ante el anhelo o la exigencia. La tranquilidad reside en este equilibrio. Comprender que no puedes controlar lo que otros esperan o desean, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y en esa elección residen la resiliencia, la razón y la serena dignidad de la virtud. 4. El sutil cambio de control. En las relaciones, a menudo existe un equilibrio invisible de influencia. Al principio, uno puede mantenerlo mediante la certeza, la tranquila seguridad de que el otro siempre se acercará, siempre regresará, siempre permanecerá cerca. Sin embargo, con el tiempo, cuando el silencio reemplaza la búsqueda,
Este equilibrio comienza a cambiar. Lo que antes se daba por sentado ahora se vuelve incierto. Este cambio no es drástico, es sutil, casi invisible, pero se siente. Quien esperaba una presencia constante empieza a notar su ausencia, y con ella surge una silenciosa inquietud. Este es un ritmo común en el comportamiento humano. Cuando algo parece garantizado, se pasa por alto su valor. Cuando se retira, su importancia crece en la mente. Los estoicos nos recordarían que estos patrones revelan la facilidad con la que nos dejamos llevar por el deseo y el miedo. El deseo por lo que queremos conservar, el miedo a lo que podemos perder. La lección aquí no se trata de ganar o perder el control, sino de ver con claridad cómo los apegos pueden moldear nuestras emociones. Cuando te retiras con calma y disciplina, no tomas el control por la fuerza. Simplemente devuelves la responsabilidad a quien corresponde, a la otra persona y a su percepción de lo que antes pasaba por alto. Para ti, la libertad reside en el desapego. Ya no te rige la necesidad de persuadir ni de demostrar. Permites que la razón guíe tus decisiones y descansas en la tranquilidad de saber que la armonía no surge de aferrarse demasiado a otro. El control, en el sentido estoico, nunca se trata de dominar a los demás. Se trata de dominarte a ti mismo, tus reacciones, tus impulsos, tus deseos. El cambio sutil no ocurre porque hayas ganado poder sobre ella, sino porque lo recuperaste sobre ti mismo. 5. Los ecos de lo perdido. La pérdida no siempre llega con ruido. A veces es silenciosa, una ausencia inadvertida que poco a poco se hace notar. Lo que una vez fue constante se desvanece, y solo al desvanecerse la mente comienza a medir su valor. Este es un patrón común de la percepción humana. Comprendemos el valor de la presencia con mayor claridad cuando ya no está presente. Los estoicos observaron que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los acontecimientos en sí, sino de cómo los percibimos. Cuando algo se nos escapa, la mente se aferra al recuerdo, repasando lo que fue, imaginando lo que podría haber sido. Estos son los ecos de la pérdida, no la pérdida en sí, sino los pensamientos que surgen tras ella. Nos recuerdan cómo el deseo crea apego y cómo el apego a menudo genera inquietud. Para ella, tu silencio empieza a despertar estos ecos. Donde antes había certeza, ahora hay reflexión. Donde antes había hábito, ahora hay ausencia. Siente el peso silencioso de lo perdido, no a través de tus palabras, sino a través del espacio que ya no llenas. Para ti, la lección es la aceptación. La pérdida, en cualquier forma, es parte del fluir de la vida. Lo que se da puede ser quitado, y lo que se va nunca fue completamente nuestro. Resistirse a esta verdad es perturbar la mente. Aceptarla es permanecer en armonía con la naturaleza. No hay que temer a los ecos de lo perdido. Pueden servir como maestros, recordándoles a ambos que la presencia es un regalo, no una garantía. Y al ver esto con claridad, encuentran resiliencia, la fuerza serena para dejar que el pasado permanezca donde pertenece, mientras avanzan con serenidad. 6. El anhelo nacido de la quietud. Cuando el ruido de la atención constante se desvanece, la quietud toma su lugar. En esa quietud, la mente comienza a divagar, retoma lo que antes se pasaba por alto y empieza a imaginar lo que ya no está presente. De este silencio, a menudo surge el anhelo. No porque se haya descubierto algo nuevo, sino porque lo que antes era común ahora se siente distante. Este es un patrón natural del comportamiento humano. Nos atraen el movimiento, el sonido, la actividad. Cuando desaparecen, el silencio nos resulta desconocido y lo llenamos de pensamientos. Los estoicos nos recuerdan que el deseo a menudo surge no de una verdadera necesidad, sino del hábito y la imaginación. En ausencia de lo familiar, la mente lo magnifica,
pintándolo con más brillo del que realmente tenía. El anhelo, entonces, no siempre es una medida de amor o verdad. Puede ser la respuesta de la mente a la quietud, una forma de llenar la quietud de deseo. Reconocer esto nos ayuda a mantener la calma. Podemos observar el anhelo sin dejarnos llevar por él. Podemos verlo como una onda en la superficie, no como la profundidad misma del agua. Para ella, tu silencio se convierte en el espacio donde nace este anhelo. Puede que crea que nace del corazón, pero a menudo es la inquietud de la mente al encontrarse con el vacío que queda atrás. Para ti, la disciplina reside en no dejarse arrastrar por esa inquietud. Al aceptar la quietud, permaneces libre, sin estar atado a la atracción del anhelo ajeno. La verdadera armonía se encuentra cuando podemos ver el deseo como lo que es, una impresión, no una orden. La quietud lo revela. Nos enseña que la tranquilidad no proviene de llenar cada silencio, sino de reposar en paz en él. 7. ¿Cómo el silencio moldea la reflexión? El silencio tiene la capacidad de calmar la mente. Sin los intercambios habituales, sin el ritmo familiar de las palabras, se abre un espacio. En este espacio, la reflexión empieza a arraigar. Lo que antes se ignoraba o se descartaba ya no se puede evitar. El silencio tiene la capacidad de sacar los pensamientos a la superficie. Los estoicos solían fomentar momentos de quietud precisamente por esta razón. En silencio, tenemos la oportunidad de examinarnos con mayor claridad. Sin distracciones, percibimos la verdad de nuestros apegos, nuestros deseos y las ilusiones que una vez albergamos. Lo que creíamos cierto empieza a perder solidez, y al darnos cuenta de ello, surge una comprensión más profunda. Para ella, tu silencio se convierte en un espejo. No acusa ni discute, simplemente refleja. En ausencia de tus palabras, se queda con las suyas. En ausencia de tu presencia, debe afrontar lo que valoraba y lo que pasaba por alto. La reflexión surge de forma natural en este silencio, a veces con suavidad, a veces con incomodidad, pero siempre con un propósito. Para ti, el silencio también es un maestro. Al abstenerte de expresarte constantemente, creas las condiciones para observar con mayor profundidad. Aprendes a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Descubres la fuerza del autocontrol y la resiliencia que surge al elegir la armonía en lugar de la reacción. El silencio moldea la reflexión no forzando el pensamiento, sino permitiéndolo. Abre un espacio donde la claridad puede surgir, y en esa claridad ambas partes recuerdan una simple verdad estoica. Mucho de lo que buscamos fuera de nosotros mismos debe primero encontrarse dentro. 8. El peso que no esperaba. Al principio, el silencio puede parecer ligero, casi inofensivo. No discute, no confronta, no presiona. Sin embargo, con el tiempo, su peso empieza a crecer. Lo que antes pasaba desapercibido se convierte en una presencia propia, un silencioso recordatorio de que algo ha cambiado. Este es el peso que ella no anticipó. Los seres humanos a menudo subestimamos la ausencia. Damos por sentado que lo que ignoramos permanecerá inalterado, que lo que damos por sentado siempre esperará. Pero los estoicos nos recuerdan: nada externo es fijo y nadie está obligado a cumplir nuestras expectativas. Cuando ella empieza a sentir la pesadez de tu silencio, no es porque se lo hayas impuesto, sino porque había asumido que tu presencia era inquebrantable. Este peso conlleva lecciones. Revela con qué facilidad nos apoyamos en lo cómodo y cuán frágil se vuelve esa comodidad cuando la retiramos. Para ella, despierta la conciencia de que la atención no es infinita y que el afecto no está garantizado. Para ti, fortalece tu disciplina, para mantenerte firme, para resistir la atracción de los viejos hábitos y para confiar en la libertad que viene con el desapego. Los estoicos
llamarían a esto armonía con la naturaleza, comprender que todo cambia y que aferrarse demasiado solo trae inquietud. El silencio que albergas no es una carga para ti, es simplemente espacio. Sin embargo, para ella se vuelve pesado, porque expone la verdad que no quería afrontar. Lo que no se valora puede perderse. El peso del silencio no es un castigo, es claridad. Y en esa claridad, ambas partes recuerdan que la presencia nunca debe darse por sentada, debe honrarse mientras se da. 9. Lecciones ocultas en la moderación. La moderación no suele elogiarse en un mundo que valora la expresión constante. Sin embargo, los estoicos la veían como una forma de fortaleza, una disciplina que protege tanto la paz como la claridad. Contenerse cuando el impulso es avanzar no es debilidad. Es el reconocimiento sereno de que no toda acción es sabia, ni todo deseo merece ser seguido. En las relaciones, esta moderación conlleva lecciones ocultas. Enseña que el anhelo no necesita satisfacerse de inmediato, que el silencio puede preservar la dignidad y que dar un paso atrás a menudo revela más que insistir. Donde las palabras podrían nublar el momento, la moderación crea espacio para que la verdad se manifieste. Para ella, tu moderación se convierte en un mensaje en sí mismo. No es algo hablado, sino sentido. Se da cuenta de que ya no te impulsa la necesidad de convencer, persuadir o demostrar. Esto la inquieta al principio porque rompe el patrón que esperaba, pero en esa ruptura comienza la reflexión. La ausencia de reacción la lleva a confrontar sus propios pensamientos con mayor honestidad. Para ti, la moderación es una maestra de libertad. Demuestra que no te dejas llevar por los impulsos ni por el deseo de control. Actúas con razón en lugar de con emoción, con armonía en lugar de con esfuerzo. En esta disciplina descubres la resiliencia, la capacidad de mantener la firmeza cuando el corazón se siente tentado a perseguir lo que está más allá de tu poder. La lección que esconde la moderación es simple. La tranquilidad no proviene de satisfacer todos los impulsos, sino de dominar el espacio entre el impulso y la acción. En ese espacio, eliges la virtud sobre la reacción, la sabiduría sobre el ruido, y al hacerlo, encuentras una fuerza que nadie más puede arrebatarte. 10. El silencio como libertad, no como venganza. El silencio puede malinterpretarse fácilmente. Para algunos parece un castigo, una forma de abstenerse de causar incomodidad. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, el silencio no se trata de venganza, sino de libertad. Es la elección de alejarse de los ciclos de conflicto y deseo, y en cambio descansar en armonía con la razón. La venganza busca herir, se alimenta de la ira y se sostiene con la esperanza de ver a otro perturbado. Pero la ira nunca trae tranquilidad, solo dependencia. Cuando actúas con el objetivo de hacer daño, te atas a la misma persona de la que intentas escapar. Los estoicos nos recuerdan, no controlamos a los demás, solo a nosotros mismos. Buscar venganza es permanecer encadenado. Elegir el silencio es caminar libre. En silencio, liberas la necesidad de explicar, exigir o perseguir. Ya no mides tu paz con la respuesta de otra persona. Esta es la libertad en su forma más pura, la que no se ve perturbada por las acciones de otro. Donde la venganza agita, el silencio restaura. Donde la venganza consume, el silencio te devuelve a ti mismo. Para ella, el silencio puede seguir siendo un peso, quizás incluso un juicio. Pero para ti no es ninguna de las dos cosas. Es disciplina. Elegir no dejarse llevar por la pasión, no dejarse arrastrar por palabras interminables ni discusiones sin resolver. Es aceptación. Reconocer lo que escapa a tu control y dejar que siga ahí. Es armonía. Vivir al ritmo de la naturaleza, sin aferrarte a lo que no te pertenece. De esta manera, el silencio se transforma.
deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Una presencia de claridad, de fuerza, de quietud interior. Ya no sirve como arma, sino como recordatorio. Eres libre de elegir la virtud sobre el resentimiento, la sabiduría sobre la reacción, la paz sobre la lucha. Callar, entonces, no es aislarse con amargura, es vivir con resiliencia, encarnar la disciplina y actuar con dignidad. El silencio no es venganza, es la libertad serena de quien ya no necesita atormentar porque ya ha aprendido a soltar. Conclusión. El silencio, elegido con claridad, nos enseña más que las palabras. Nos recuerda que la disciplina y el desapego no son signos de frialdad, sino de fortaleza. Al tomar distancia, volvemos a nosotros mismos y descubrimos una libertad que nadie más puede dar ni quitar. Sin embargo, he aquí una reflexión que puede sonar inquietante, incluso controvertida. A veces el acto de amor más virtuoso es dejar que alguien sienta tu pérdida. No por crueldad ni para herir, sino porque protegerlo de esa experiencia solo le negaría la lección que necesita aprender. Los estoicos nos recuerdan que el sufrimiento, cuando se enfrenta a la razón, puede convertirse en una enseñanza, y en el amor, como en la vida, no podemos proteger a los demás del peso de sus propias decisiones. Esta perspectiva puede parecer dura, pero también es profundamente compasiva. Permitir espacio, permitir silencio, es darles a ti y a la otra persona la oportunidad de ver las cosas con claridad. Te libera del ciclo interminable de probar y persuadir, y les ofrece un espejo donde reflejarse. A veces, lo que encuentran en ese espejo despierta anhelo, a veces sabiduría. En cualquier caso, el silencio hace visible la verdad. Mientras reflexionan sobre esto, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Han experimentado alguna vez el poder del silencio, ya sea como quienes lo eligieron o como quienes sintieron su peso? ¿Les trajo claridad, anhelo o quizás ambos? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias y conectar con ustedes allí, porque al final el silencio no nos divide, nos devuelve a lo que realmente importa, la comprensión, la resiliencia y la búsqueda silenciosa de la virtud.